Buenos días. Hoy es miércoles, día 3 de julio, y como son las 12, esto es el programa Papis y Mamis. Les habla Fernando Plaza, responsable del programa, y hoy nos gustaría tratar un problema que vemos con frecuencia, sobre todo en estas épocas, aunque se ve en todas las épocas del año, que es la época de la diarrea. En principio, la diarrea, por definición, es un aumento en el número de deposiciones diarias y una disminución de la consistencia de las mismas. Aunque no sean muy frecuentes, si se hace una vez al día, la deposición es líquida, pues también se considera diarrea, ¿no? Esto tendrá mayor importancia cuanto menor es el niño, o sea, si estamos hablando de niños pequeños, sobre todo de lactantes, pues el hecho de tener o presentar una diarrea pues comporta una serie de riesgos más aumentados. Y esto es un poquito lo que vamos a tratar hoy. La semana pasada tratamos otros temas propios del verano, como son las picaduras de insectos, el golpe de calor, etcétera, etcétera. Y hoy pues nos vamos a centrar un poquito en el tema de la diarrea. Como hemos dicho, la diarrea en sí es un motivo de consulta muy frecuente, prácticamente diario, a lo largo de todo el año. Pero sí que es verdad que en estas épocas estivales pues lo vivimos con mayor frecuencia. Y lo que observamos es que hay muchas familias que nos consultan ante cualquier diarrea, sobre todo porque además en los niños pequeños se suele acompañar de fiebre al principio, porque aunque las causas de la diarrea pueden ser múltiples, la más frecuente es la diarrea de tipo infeccioso. Y la más frecuente es la que denominaríamos nosotros infecciosa e inespecífica. Aunque hay algunas determinadas que la gente conoce y que ha oído hablar, que luego comentaremos un poquito uno a uno. Dentro de estas infecciones, la más frecuente es de origen vírico, y se suele presentar con la siguiente sintomatología. Es un niño que comienza con fiebre, muchas veces en las primeras horas se acompaña de varios vómitos, y después aparecen estas deposiciones dispépticas que denominamos, o de aspecto diarreico. Estas deposiciones son malolientes, o sea, tienen un olor todavía peor al habitual, de las heces, y además suelen ser un poco pues así semilíquidas, explosivas, y también se puede acompañar de un dolor abdominal, sobre todo un dolor abdominal de unas características que decimos nosotros cólicas. El dolor abdominal de tipo cólico significa que es un dolor que va y que viene. Es un dolor que es muy intenso, que puede llegar a preocupar mucho, el niño llorar de dolor de abdomen, retorcerse, incluso tirarse por el suelo, quejándose de dolor abdominal, pero que al cabo de unos minutos pues suele calmar y luego al cabo de unos minutos como si no hubiera tenido ese dolor. Pero luego vuelve otra vez a presentarse. Estas son las características cólicas del dolor abdominal. Entonces, ante este cuadro que, como hemos dicho, es muy frecuente, ¿qué debemos hacer? A ver, en principio dependerá también mucho de la edad. Yo en un niño por debajo de los 6 meses siempre nos gusta hacerle una valoración. Esto quiere decir que deberíamos acudir al pediatra y que nos lo valorase. No hace falta con una imperiosidad tremenda, pero al cabo de unas horas, pues hacerlo ver por el pediatra, que puede ser 12, 24 horas del inicio del cuadro. En principio vamos a hacerlo valorar porque son unas edades pequeñas que además a estas edades pueden tener facilidad a veces para hacer algún tipo de complicación, incluso alguna
complicación de tipo de deshidratación rápida, etcétera, y vale la pena que le echemos un vistazo, ¿no? En niños menos de un año yo también lo aconsejaría, sobre todo si se acompaña de fiebre. Y en niños ya más mayorcitos, mayores de un año y tal, ya tendríamos menos urgencia de hacerlo valorar por el pediatra. En principio, en niños yo diría que hasta los del año, los 5 años, un poquito depende cómo vaya evolucionando, y cuando ya son mayores, ya niños escolares y tal, normalmente un cuadro de gastroenteritis, que es como denominamos este cuadro que hemos descrito con anterioridad, tampoco requiere incluso el que sea visitado a lo largo del cuadro. O sea, desde el punto de vista como padres tenemos que mantener la calma y ahora iremos explicando lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero en el niño pequeño sí que vale la pena, pues ya hemos dicho, en el menor de 6 meses sí o sí. Entre los 6 y 12 meses es conveniente también que al cabo de 1 o 2 días de que presente el cuadro hacerlo ver. Y luego otro signo que nos marcaría un poquito la evolución y si hubiera algún tipo de complicación o no, sería el hecho de que esta fiebre se nos prolongase. Normalmente en los cuadros de gastroenteritis suele ser una fiebre de una duración relativamente corta. Suele ser una fiebre de 24 horas, 48 horas, máximo unas 72 horas. Ahora, si persistiera un cuadro diarreico con una fiebre prolongada y fiebre alta y tal, yo pienso que también sería conveniente, tenga la edad que tenga el paciente, pues de hacerlo valorar. Bueno, ante todo esto, estamos diciendo la conveniencia de ir al pediatra o no, y si ir pues de forma pues relativamente precoz o si podemos esperar un poco, pero nosotros en casa ya podemos un poquito actuar. Esto ha cambiado mucho desde las épocas en que yo empezaba a ejercer, hace 35 o más años, a ahora. Antiguamente pues se instauraba una dieta astringente y hasta que no normalizaban las deposiciones hacíamos una dieta clásica astringente. Después se pasó a recomendar la dieta astringente máximo unos 3 días y luego no prolongarla. Y hoy en día no aconsejamos una dieta nada más que un poquito con sentido común, de hacer una dieta exenta de excesivos azúcares, de excesivas grasas y de que no sea una dieta flatulenta, que podría empeorar un poquito el cuadro. Pero por lo demás pueden comer un poquito de todo. De hecho, el lactante y el lactante pequeño, el niño que va con pecho, pues lo que aconsejamos es que se le ofrezca con mayor frecuencia para evitar la deshidratación, que como comentamos tiene mayor riesgo por la edad del niño de deshidratarse. E incluso si van con lactancia artificial también, pues hay que irles ofreciendo. Y más que agua en sí, que de suplementarle con agua, le suplementaríamos con solución de rehidratación oral. Pero eso cuando lo requiera. La solución de rehidratación oral, si es un niño mayorcito, presenta deposiciones, tampoco no son tan numerosas, no se acompaña de vómitos y tal, tampoco es obligado a utilizar una solución de rehidratación oral. Aunque la denominemos solución de rehidratación oral, no siempre la estamos utilizando como tratamiento de rehidratación propiamente dicha, que nos serviría en este tipo de soluciones para una deshidratación leve, porque ya ante una deshidratación moderada o grave, esta tendría que ser rehidratado el paciente por vía endovenosa, con lo cual requeriría un ingreso. Pero sí que el hecho de que la mayor parte de veces lo vamos a utilizar estas soluciones de rehidratación oral como un poquito preventivo de la deshidratación. ¿Y por qué preventivo? Porque nosotros cuando presentamos una diarrea no solo perdemos iones, electrolitos y agua, y esto nos puede provocar todo un cuadro de deshidratación. ¿Cómo podemos valorar nosotros clínicamente en casa, de forma simple y sin ser expertos, si el niño está iniciando un poquito
un cuadro de deshidratación, y con lo cual pues sí que convendrá quizá que sea valorado también por el médico, ¿no? Pues sobre todo vamos a valorar el estado de las mucosas, ¿eh? Si nosotros le tocamos al niño los labios por dentro, la lengua, y nos moja, en principio este niño no está deshidratado, ¿eh? Si mantiene humedad. Si ya empezamos a notar que están un poquito más secas de lo normal, pues ahí tendremos que ir con un poquito de cuidado, ¿eh? Y después podemos efectuar una maniobra que a veces la habremos visto efectuar al pediatra, que es el realizar como un pequeño pellizquito, de piel y tejido subcutáneo del bebé o del niño, o incluso del niño más mayorcito o el joven, a nivel abdominal, y soltarlo. Si vemos que tarda en desaparecer este pliegue que hemos realizado nosotros al pellizcar la piel y el tejido subcutáneo, es que la hidratación no es la óptima, ¿no? Normalmente, si nosotros realizamos esta maniobra o signo del pliegue que llamamos, que es coger como un pliegue de piel y tejido subcutáneo, y hacer como un pellizco así hacia el lado y luego dejarlo ir, enseguida desaparecerá. Si nos tarda, esto nos indica un poquito clínicamente el grado de deshidratación. Otro signo en el niño sería que en el llanto y esto pues no emitiera lágrimas, ¿eh? Otro signo podría ser también la disminución de las micciones, y de la cantidad de las micciones. Y otro signo, que ese sería exclusivo ya de los lactantes, y sobre todo los lactantes pequeños, es una depresión a nivel de la fontanela, ¿eh? La fontanela es esta abertura que tenemos entre los huesos del cráneo, que muchas veces incluso los padres se preocupan porque notan ahí como una palpitación y tal, y que se va a ir cerrando en el primer año de vida, a veces año y algo de vida. Pues también, si la observamos que está como hundida, como deprimida, esto sería otro signo clínico de deshidratación, ¿no? Entonces, no tenemos que llegar a eso, pero si nos encontramos que el niño, por lo que sea, nos hemos despistado y ya lo vemos con estos signos, entonces mejor que incluso antes que acudir al pediatra acudiéramos a urgencias, sobre todo si estamos hablando de un niño en el primer año de vida. Como decíamos, las soluciones de rehidratación oral nos van a servir y ayudar en la mayor parte de ocasiones, no para rehidratar al niño, sino para prevenir un poquito el que nos vaya a desarrollar una deshidratación. Y aquí quiero hacer un hincapié importante, porque cuando nosotros les decimos a los padres ante un niño que presenta esta gastroenteritis, estos síntomas descritos anteriormente, de que beba abundantemente y tal, y beba la solución de rehidratación oral. Hay muchos padres, si son niños ya mayorcitos, que lo que les dan es mucho zumo, y el zumo es totalmente contraindicado, primero porque lleva una gran cantidad de azúcar, porque va a empeorar la diarrea, con lo cual los zumos, en el caso de una gastroenteritis, estarían totalmente contraindicados. El agua sola, como hemos dicho, no contiene los iones o electrolitos suficientes para prevenir o ayudar a la deshidratación. Y la leche, en cambio, ya hemos dicho que sí, que se lo tenemos que dar, continuar dando y ofrecerle más frecuentemente, tanto la materna como la artificial. Y lo que antiguamente nos hacían las familias, estoy hablando ahora de hace ya bastantes años, era que cualquier niño, sobre todo si presentaba vómitos y veíamos que eran unos vómitos incoercibles que no acaban de ceder y que continúan y que vuelven a presentarse, las familias les daban a veces Coca-Cola. No, si tiene vómitos da Coca-Cola. Bueno, la Coca-Cola en algunos casos funcionaba, pero eran los casos en que los vómitos eran más de origen cetonémico, o sea, por una cetonemia, ¿no? Y entonces cuando le aportas azúcar y algo azucarado, pues le puede mejorar, ¿no? Pero en cambio le estás aportando gas, y que no le va bien para un cuadro de vómitos, que sería la fase de gastritis aguda, y que no le iría bien. Entonces, esto totalmente está contraindicado. Ya digo, hoy ha pasado de moda, pero tenemos otra nueva moda, porque la sociedad es así. Y hoy en día la nueva moda es que cualquier niño que presenta vómitos, o a veces incluso solo porque tenga diarrea,
pues hay padres que piensan que el darles una bebida isotónica, de las bebidas que se utilizan para la práctica deportiva, pues que ya es suficiente. Esas bebidas, hoy en día incluso hay algunas que se han convertido casi en un refresco, ¿no? Y antes, igual que la gente tomaba, ya hemos dicho marcas, ¿no? Con lo cual vamos a continuar diciendo, antes que tomaba una cola o Coca-Cola o lo que sea, hoy en día pues se toman como refresco normal, si se van a hacer un aperitivo en un bar y tal, y muchos niños lo hacen de forma frecuente, pues el Aquarius, ¿no? Pero el Aquarius o el Isostar y tal son bebidas más isotónicas pensadas más para las pérdidas que tenemos al practicar deporte a través del sudor de estos iones o electrolitos y de líquido, ¿no? Pero en ningún momento se parecen a la composición de lo que es la solución de rehidratación oral. La solución de rehidratación oral antiguamente se hacían de forma casera, con bicarbonato, azúcar, etcétera, etcétera, y se les ponían unas gotas de limón. Entonces estoy hablando pues de hace 30 y pico de años, y era muy frecuente porque no estaban incluso ni comercializadas. Y eran las fórmulas un poquito así magistrales, entre comillas, que algunos médicos incluso pues aconsejaban a los padres cuando un niño presentaba estos signos de gastroenteritis. Esto, gracias a Dios, ha pasado a la historia. Ya en la década de los 80 salieron una formulación exacta que ha salvado muchísimas vidas en el tercer mundo, que era el famoso suero oral de la Organización Mundial de la Salud. Y este suero oral se vendía en aquel momento en unos sobres y se diluían con un poquito de agua, dependiendo qué tipo de sobre, pues eran 1 litro, otras en medio litro, y esto era lo que se administraba al paciente. Esta fórmula original de la Organización Mundial de la Salud se desarrolló y se elaboró para los grandes cuadros diarreicos que tienen lugar en países subdesarrollados en el tercer mundo y para prevenir la deshidratación y la muerte, porque muchas veces este tipo de cuadros de gastroenteritis, que aquí en nuestro mundo, pues gracias a Dios, sí que nos causan una morbilidad, pero no tienen una mortalidad, en el tercer mundo, en la mayor parte de los casos, pues ocasiona cientos de miles de muertes, o ocasionaba en aquel entonces. Gracias a estas famosas sobrecitos con unos polvos y que se podían diluir en agua, pues se logró el salvar a muchas vidas en el tercer mundo. Aquí no llegábamos a ver esas grandes deshidrataciones y quizá esa fórmula no era la fórmula más adecuada para utilizar en nuestro medio, ¿no? Entonces, poco a poco, incluso al inicio a nivel de las farmacias hospitalarias, yo me acuerdo en un hospital donde yo trabajaba y tal, pues se elaboraba una fórmula parecida, pero menos hipertónica, o sea, que con menos sodio, ¿no? Y esta era la que distribuíamos incluso dentro del servicio de urgencias a los pacientes que ahí acudían con cuadros de gastroenteritis importante. Al cabo de unos años ya se comercializaron este tipo de fórmulas, se vendían también al inicio en forma de sobre y de polvo para diluir y preparar en casa, pero todo y así no eran muy bien aceptadas por los pacientes. Esto ha cambiado muchísimo, y hoy en día ya tenemos una presentación de soluciones de rehidratación oral tanto en Tetrabric como en botellas de plástico ya preparadas en forma líquida. También existen algunas en forma de gelatina, y existen algunas incluso preparadas para tomar como si fuera un polo, o sea, viene como una especie de bolsas alargadas que introducimos en el congelador y las congelamos, y esto el niño puede irlo chupando poco a poco, lo cual también nos aumenta y muchísimo la tolerancia.
En principio, aunque ha cambiado y la mayor parte de soluciones de rehidratación oral hoy en día en el mercado tienen un gusto y sabores añadidos a naranja, a cola, etcétera, no dejan de tener un gusto más salado de lo normal, con lo cual el niño lo nota y el niño lo rechaza. Nosotros les decimos siempre a los padres lo siguiente: si el niño lo rechaza es que no tiene necesidad de ello, porque el niño que de verdad está iniciando una deshidratación o está ya deshidratado, aunque sea un líquido con un sabor que no le guste, salado y tal, el niño se nos va a amorrar al vaso o a la botella y al revés, vamos a ser nosotros los que le tendríamos que irle fraccionando el aporte. Porque la forma de administrar este tipo de soluciones de hidratación oral tiene que ser una forma muy fraccionada. Porque si no, lo que nos arriesgamos es que el niño ingiera bastante cantidad y enseguida lo vomite al cabo de unos minutos. Con lo cual damos un paso atrás en vez de un paso hacia adelante, porque ha vuelto a presentar otro vómito, ¿no? Y no ha ingerido la solución de rehidratación oral, pero esta no le ha hecho el efecto que le tenía que hacer. Con lo cual es bueno el darla muy poco a poco, muy lentamente. A medida que vaya tolerando, se le puede ir aumentando la cantidad, y cuando ya vemos que toma y tolera los líquidos, este tipo de solución de rehidratación oral, le podemos ir alternando también con un poquito de agua, también sola, y en cuanto ya veamos que ya lleva un tiempo suficiente tolerando líquidos y tal, como una hora, una cosa así, pues podríamos ya reintroducir la alimentación de forma precoz, que es lo que hoy en día aconsejamos también, de no hacer un ayuno prolongado. Porque si no, el ciclo metabólico, en vez de acabar en ácido láctico, acaba en cuerpos cetónicos, se produce la cetonemia vuelve a producir una mayor facilidad para el vómito, con lo cual, que además se nos suma a la facilidad para el vómito ya del estado febril mismo, y entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, el niño vomita, vuelve a tener necesidad, pero le damos el líquido y vuelve otra vez a vomitar, con lo cual hay que hacerlo de forma muy fraccionada. Entonces, en la presentación que veamos que al niño le puede gustar más, ya sea en forma de gelatina, ya sea en forma de líquido, ya sea en forma de congelada, yo sería siempre partidario de dárselo siempre frío, aunque no sea la forma congelada, está como polo para que lo vaya chupando, pero dárselo frío, el líquido o la gelatina, porque esto, primero, que hace que el sabor no sea tan fuerte, con lo cual les disimula un poquito el sabor, y hace que lo toleren mejor. Pero ya digo, si el niño nos lo rechaza, es señal de que tampoco no tiene una necesidad imperiosa de ingerirlo. Poco a poco nosotros vamos a ir tratando esta diarrea de esta manera, ¿no? Como hemos dicho, la diarrea suele... la fiebre en principio suele desaparecer a las 24 o 48 horas, alguna vez a las 72 horas, y si vemos que es así, los vómitos suelen controlarse, si se lo hacemos de esta forma que hemos descrito, en las primeras 24 horas, y si lo vemos que va haciendo esta evolución, aunque luego la diarrea se puede prolongar varios días, incluso en el bebé, en el lactante, sería normal hasta 2 semanas que pudiera presentar la diarrea, nosotros no nos vamos a preocupar en exceso. Y no hace falta, ya digo, ni siquiera salir corriendo para llevarlo al médico. Vamos a poderlo controlar en casa con estos medios que hemos dicho. Ahora, vuelvo a repetir y a recalcar, nunca utilizar bebidas isotónicas, no utilizar tampoco el agua sola, a no ser que se la vayamos intercalando entre los sorbitos o los chupaditas que va haciendo el niño de la solución de rehidratación oral.
No hacer tampoco una dieta astringente de estas importantes, pero sí que utilizar alimentos que se digieran bien, más fácilmente, dentro del clásico arroz y tal, pues ya es algo que se digiere bien, pero de todas maneras cualquier tipo de alimento que sea, yo aconsejo, hervido, cocido o plancha, pues es la forma de darle. Y evitar pues los alimentos flatulentos como hemos dicho antes. Ahora vamos a hacer una pausa musical y luego continuamos con el tema.
Bueno, después de este bonito tema musical, reanudamos nuestra charla sobre las gastroenteritis, ¿eh? Como hemos estado hablando y hemos descrito las más típicas, aunque la sintomatología es muy parecida, tanto en las víricas como en las bacterianas, ¿eh? Vamos a acabar un poquito la parte esta de las gastroenteritis víricas, diciendo que como en todo, la prevención, esto para cualquier tipo de gastroenteritis, es una buena higiene, sobre todo higiene de manos, ¿no? Por eso los niños pequeños lo presentan con más facilidad, ¿eh? Primero porque se lo llevan todo a la boca, se lo meten todo a la boca, y después también porque la eliminación de los virus y de las bacterias y tal a través de las heces da lugar también a mayor contagio entre los adultos que les cambian los pañales, etcétera, etcétera, con lo cual siempre aconsejamos que cuando se nos presenta un cuadro, bueno, por lo normal debemos tener una correcta higiene de manos, pero cuando se nos presenta un cuadro de gastroenteritis debemos llevar a cabo esta correcta higiene de manos, lavándonos las manos correctamente, haciendo hincapié en las zonas interdigitales, estando más de 30 segundos frotándonos las manos e incluyendo las muñecas. Esto es importante. Hoy en día también se ha puesto de moda, yo creo que está bien también, estas soluciones hidroalcohólicas que en muchas casas también las utilizan. Hoy en día las venden ya no solo en las farmacias, sino también en los supermercados, y hay muchas familias que se han acostumbrado. Ya me parece bien, ¿eh? Por eso, una forma de prevenir es una correcta higiene, ¿eh? Y otra forma de prevenir algún tipo de las infecciones víricas gastrointestinales sería la vacunación. Hoy en día disponemos de una vacuna frente al rotavirus. Y el rotavirus es el que nos causa los virus, las infecciones más virulentas gastrointestinales, y es el responsable de más en nuestro medio de más ingresos, de más consultas, y en el tercer mundo, como hemos dicho, pues es el responsable de muertes, de mortalidad. El rotavirus en sí vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida una inmunidad de forma natural, y normalmente cuando llegamos a la edad escolar, pues los niños ya no presentan esta facilidad para infectarse con el rotavirus. Pero en los primeros meses de vida, en el primer año de vida, como mínimo todos los niños sufren alguna infección por rotavirus. Dentro de los rotavirus también hay unos que son más virulentos y otros que menos, ¿no? Entonces, las vacunas que se han desarrollado, que en concreto existen dos tipos de vacunas diferentes en el mercado, pues han ido un poquito a cubrir los rotavirus más virulentos, ¿no? Y dentro de estas dos hay una que es, el nombre comercial es Rotarix, que es una vacuna monovalente con un único tipo de cepa, pero que provoca también una inmunidad cruzada con otro tipo de cepas. Y la otra que tenemos en el mercado, que es la Rotatec, que son 3 dosis, con lo cual parece que hay trabajos que apuntan que puede provocar una protección más prolongada en la edad, y bueno, las Rotarix te dicen que al dar 2 dosis y ya poder acabar la vacunación de forma más temprana, también quizá provoca una inmunidad más temprana, ¿no? Pero, bueno, esto está, ya digo, un poquito en discusión. Las dos son dos buenas vacunas y correctas, y son las que tenemos y disponemos en el mercado. Eso sí, normalmente comenzamos a vacunar a los niños, son vacunas orales, con lo cual no son pinchazos añadidos, no están cubiertas por el sistema público de salud, con lo cual no están subvencionadas y tenemos que comprarlas nosotros, y se han de administrar normalmente a partir del segundo mes, aunque en niños, incluso en unidades neonatales con grandes prematuros y tal, ya se está utilizando, aunque ahora ha salido una nueva vacuna más pensada para los prematuros. Pero bueno, como estos son vacunas que solo se utilizan a nivel hospitalario, pues en principio no vamos a hablar de ella. Lo que sí que es verdad es que la vacunación la tenemos que completar antes
del sexto mes de vida, en una antes de los 6 meses y medio más o menos. Con lo cual, si damos la de 3 dosis, pues tendríamos que darle a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y se podría administrar conjuntamente con las vacunas de calendario oficial, y eso sí, de forma por vía oral. Se puede darle, siempre es aconsejable que esto se haga por parte del personal sanitario, ya sea la enfermera o ya sea el pediatra. No al ser una vacuna de tipo oral, es una vacuna que los padres lo puedan administrar en casa. O sea, siempre aconsejamos que sea dada en medio sanitario. Y bueno, esto sería una forma de prevenir. No vamos a prevenir ni mucho menos todas las diarreas ni todas las gastroenteritis, únicamente las producidas por rotavirus o por los rotavirus más virulentos. Pero bueno, ya es importante el saberlo, y yo creo que vale la pena invertir en esto. Y hoy en día, de hecho, pues cada vez hay más población vacunada delante del rotavirus. Esa sería una vacuna que cuando salió todos pensamos, hombre, sería ideal que se pudiera administrar en el tercer mundo, donde allí pues quizás no hay los recursos económicos para poner en marcha una campaña de vacunación frente al rotavirus, y en cambio en los países donde no causa mortalidad, donde sí hay una morbilidad y vamos a disminuir el número de visitas y el número de ingresos hospitalarios y tal, pero ahí es donde se utiliza porque es donde hay los recursos, que tampoco no son los recursos públicos, pero sí que la gente tiene el dinero y la capacidad para comprar la vacuna. Bueno, con esto vamos a cerrar un poquito el capítulo de las infecciones víricas y nos vamos a adentrar en las infecciones bacterianas. Dentro de las bacterianas, que pueden haber 3 bastante frecuentes, por diversas cepas también. Una es las de 3 o 4, diríamos. Una es la de tipo de salmonelosis. Todo el mundo hoy ha oído hablar de la salmonela, y sobre todo también más ahora en verano se da. Y aquí cuando hemos de sospechar de que es una infección por una salmonela. Dentro de salmonelas existe en nuestro medio las más frecuentes es la salmonella enteritidis, y después también la salmonella typhimurium. Pero ¿cuándo hemos de sospechar esto? Pues cuando hay varios miembros de una familia que al cabo de pocas horas de haber ingerido un alimento que estaba contaminado, pues comienzan a presentar estos síntomas. Normalmente el diagnóstico de certeza se establece llevando a cabo un cultivo de heces, un coprocultivo, pero claro, hasta las 72 horas así no tendremos nosotros el resultado de que lo que crece allá pues es una salmonela, ¿no? La salmonela es un tipo de bacilo, una bacteria que causa patología exclusivamente a la raza humana, al hombre. Pero en cambio hay varios animales que pueden ser reservorios. Esos animales nunca padecerán ni presentarán ninguna sintomatología, pero sí que actúan como reservorios. Y dentro de ellos pues tenemos aves, tenemos también animales domésticos como los perros o los gatos, también reptiles y tal, que pueden transmitirla. Entonces, estos animales que hacen de reservorios la transmiten a través de sus heces o de los huevos, por ejemplo, en el caso de las aves de corral. La sintomatología sería muy similar a la que hemos descrito anteriormente, y en principio el lactante pequeño para presentar vómitos, diarrea y fiebre, o sea que es la tríada más frecuente, y el niño ya más mayorcito, el adulto y tal, pues va a presentar sobre todo el tema de también acompañándose de dolor abdominal. Y entonces las heces pueden ser también algo mucosas, a veces sanguinolentas. Esto no es exclusivo de la salmonela, porque también existe la shigella, que es parecida, o el campylobacter, que ahora también hablaremos. Normalmente, aunque sepamos que es una bacteria y hemos oído y tenemos un poquito entendido, no, las bacterias se pueden tratar con antibióticos y los virus no. Pues en el caso de la gastroenteritis, aunque sea de origen bacteriano,
en principio no lo trataremos con antibiótico, porque la mayor parte son autolimitadas y bueno, van a hacer un curso relativamente benigno. De hecho, a veces también está dicho que si se tratan con antibiótico, a veces podríamos prolongar el estado portador, porque una persona puede estar bastante tiempo, aunque ya haya superado el cuadro agudo de la salmonelosis o de la shigellosis, va a poder continuar eliminando la bacteria a través de las heces. Por eso volvemos a lo de antes, ¿no? La mayor prevención es la buena y correcta higiene de manos. Por otro lado, otro tipo de protección o de prevención que podríamos realizar es siempre, en el caso de los alimentos, cocinarlos bien. El problema es cuando utilizamos pues, el huevo más en crudo y tal, como puede ser el caso de las mayonesas. Ahora en verano, con el calor y todo esto, pues se puede desarrollar antes la contaminación por este tipo de gérmenes. O las cremas, por ejemplo, las famosas cocas estas de San Juan, que hemos consumido todos hace pocos días, pues hay algunas que gustan mucho también, que son de crema, ¿no? Y a veces pues el hecho de no conservarlas adecuadamente o no consumirlas relativamente rápido, pues puede ocasionar toxinfecciones de este tipo por salmonela. En el caso de que viéramos que la fiebre se prolonga más de 72 horas y tal, como hemos dicho antes, sobre todo el niño pequeño tiene más facilidad para haber hecho una bacteriemia. Y de hecho nos hemos encontrado algunos niños a estas edades, niños pequeños, en el primer año de vida normalmente, que pueden hacer una bacteriemia, un paso de estas bacterias a través de la sangre, y luego nos puede dar problemas en otros órganos, ¿no? Aparte de la salmonella y shigella, que la clínica es muy similar, tenemos también la del Campylobacter, ¿no? El Campylobacter también cursa, pero son unas heces ya que vemos más mucosas, a veces que se acompañan de unos hilitos de sangre, y dan más lo que llamamos nosotros una enterocolitis, o sea, una afectación más por inflamación de la mucosa del intestino grueso. Y esta mucosa del intestino grueso es la que va a provocar esta pérdida de moco, que a veces los padres piensan que es moco de vías respiratorias, y no, es un moco de origen digestivo, y a veces se acompaña un poco de unos hilitos de sangre roja, de sangre fresca, porque no es una sangre digerida, no es una sangre, es una sangre de los últimos tramos del intestino, de esta colitis. Las características del Campylobacter es que hacen las heces muy numerosas, pero en muy escasa cantidad. O sea, van manchando el pañal cuando son niños pequeños y si no van haciendo deposiciones muy frecuentes, pero muy numerosas, pero en escasa cantidad, ¿no? Y cuando todo esto se nos acompaña, pues bueno, normalmente si vemos que el cuadro se prolonga, porque estos suelen ser más prolongados incluso que la salmonela o que la shigella, pues entonces a veces en algún caso, cuando hemos comprobado ya que es un Campylobacter y vemos que se está prolongando, pues sí que se puede utilizar. El tratamiento antibiótico es diferente de la salmonela que el Campylobacter, pero bueno, el tema es el mismo, ¿no? Entonces, en principio, todas estas enfermedades, como también otro tipo de bacteria como es la Escherichia coli, pueden a veces complicarse con otro tipo de enfermedades. El tipo de la infección por Campylobacter puede provocar una artritis reactiva de tipo inflamatorio, o sea, una inflamación a nivel de las articulaciones, o también un síndrome de Guillain-Barré, que es un trastorno autoinmunitario, pero que es poco frecuente. Y bueno, esto en principio, si vemos cualquier cosa que nos llame la atención, pues ya lo consultaremos y tal. No es el tema que tengamos que profundizar en el programa de hoy, ¿no? Aparte de estas bacterias que hemos comentado, también pueden haber otro tipo de diarreas provocadas por infestación por parásitos. Y en nuestro medio, en otros países existen más parásitos y causan más patología, pero en nuestro medio tenemos un parásito que se lleva un poquito la palma en la cuestión de
provocador de diarrea, que es la Giardia lamblia. Y esta infestación por este tipo de parásito es muy prevalente en nuestro medio, a nivel de las guarderías. Se han hecho varios estudios y tal, y se ha visto que era muy prevalente. Pero la mayor parte de niños presentan esta infestación, pero no presentan ningún tipo de sintomatología. Entonces, normalmente llegamos a la conclusión de que no lo tratamos, salvo que presenten sintomatología. ¿Qué sintomatología nos puede presentar? Pues normalmente la Giardia lamblia se presenta por un tipo de diarrea intermitente. O sea, hacen unos días las deposiciones totalmente dispépticas, totalmente líquidas y tal, y otros días pues las hacen más ligadas. Y en alguna ocasión también hemos visto cuadros de dolor cólico muy importante. Entonces, cuando vemos un niño que presenta este tipo de clínica así un poco intermitente, que ahora diarrea, ahora sí, ahora no, y de vez en cuando con cuadros de crisis de dolor importante a nivel abdominal, lo que hacemos es hacer una investigación de parásitos en heces, y si se demuestra que existen quistes, huevos o tal. Esto es un tipo de infestación, es un tipo de parásito que no se ve a simple vista, o sea, se ha de examinar al microscopio las heces. No es como otros, los famosos Cooks, los famosos Oxiuros, que estos sí que se ven, pero estos no causan diarrea. Esos causan exclusivamente un prurito anal o vulvar en la zona perineal, pero no van a provocar diarrea. Entonces, si vemos que hay un chico que sospechamos que pueda tener una infestación por parásitos, pues entonces lo tratamos adecuadamente, si es una Giardia lamblia, para combatir la infección y que desaparezcan los síntomas. Hay otro tipo de diarreas que no son de origen infeccioso. Cuando yo hablaba de las infecciosas, de la higiene de manos y tal, también tenemos que pensar que, por ejemplo, esas maderas que utilizamos para cortar la carne, etcétera, etcétera, cuando nosotros cogemos la carne cruda y tal, esta puede llevar también una serie de bacterias y tal que pueden quedar ahí, con lo cual esto lo tenemos que lavar bien con agua caliente y un detergente importante, porque si no pasamos un paño y nos parece que ya está limpio, pero esto puede ser una fuente de contaminación de alimentos. Bueno, ahora que hablábamos del otro tipo de diarreas, pueden ser las famosas intolerancias, que hoy en día también parece que se han puesto un poco de moda, ¿no? Pero esto nos dará para otro programa donde profundizaremos. Hoy nada más indicaremos como causa de diarrea, como puede ser la intolerancia a la lactosa. Es muy frecuente en los bebés pequeños, que por el hecho de que haber padecido una diarrea infecciosa, ya sea vírica o bacteriana, puedan después desarrollar una intolerancia secundaria a la lactosa. Pero esto no lo solemos ver en niños mayores de 18 meses. Esto es algo propio del niño pequeño, porque por el efecto de la misma diarrea pierde la lactasa, que es el enzima que degrada este tipo de azúcar que lleva la leche, pero también está en otros alimentos, y entonces el niño va a hacer una prolongación de la diarrea, y entonces esa diarrea aguda casi se nos establece una diarrea crónica. Entonces quizá si vemos que sucede esto y que se prolonga más de 2 semanas y tal, podríamos hacer un tratamiento de forma empírica con una dieta exenta de lactosa. Pero bueno, yo creo que, como hemos dicho, esto lo trataremos más en profundidad en otro programa, porque también existe una intolerancia primaria a la lactosa y existen otro tipo de intolerancias alimentarias. Y hoy en día pues vemos a muchas personas adultas que siguen dietas exentas de lactosa, exentas de gluten, exentas de todo, ¿no? A veces sin tener un diagnóstico de certeza de lo que tienen. Y eso es exclusivamente porque les sienta mejor, ¿no?
Lo que sí que es verdad es que nosotros somos el único mamífero que continuamos consumiendo productos lácteos de origen animal y tal, más allá de nuestro periodo de lactancia, ¿no? Y esto hace que muchas personas a lo largo de su vida pues desarrollen este tipo de pequeñas intolerancias, que tampoco no son las verdaderas intolerancias, que como os he dicho, las trataremos en un próximo programa. Lo dejamos aquí y buenas tardes y hasta la semana próxima.